¿Quién va a estar en contra del fin de la pobreza, de que no haya hambre, salud y bienestar, educación de calidad? Pero ¿quién está en contra del agua limpia, por ejemplo? ¿Quién está en contra de que haya trabajo decente y crecimiento económico? ¿Quién está en contra, por ejemplo, de que se salven las ballenas? Hoy en día decir eso es políticamente incorrecto. Este artículo es revelador, es un artículo oficial, porque ahí se afirma que la educación sexual integral es una de las herramientas fundamentales para lograr los objetivos de la Agenda 2030 del desarrollo. Entonces, en un acto de misericordia por el cambio climático, tenemos que... Padre Javier por un lado, Pablo Muñoz por el otro. Pablo, ¿cómo te vas? Gracias por atenderme. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación también para hablar de este tema. Esto que queremos hablar ahora, yo digo sinceramente, lo contacté a Pablo primero porque hacía tiempo que estaba buscando a alguien que pudiese hablar con seriedad y con fuentes de este tema que nos convoca, que es la famosa Agenda 2030. Pregunté a varios amigos, a gente muy buena y todo, pero que no se había dedicado al tema. Yo tampoco, por cierto, así que soy un lego total. Así que Pablo, con mucha deferencia, aceptó para poder hablarnos un poco y explicarnos qué es la Agenda 2030. Pablo, yo no tengo, así de cuenta, cero. Escuché hablar por ahí, pero nada más. La Agenda 2030 es una agenda que viene básicamente en preparación hace muchas décadas. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo al respecto. Es una agenda que uno comienza, como la mayoría de la gente, simplemente por curiosidad, muchas veces por tratar de formarse. Yo en los años 90, fines de los 90 especialmente, comencé a leer asiduamente, semanalmente, una cadena de emails que mandaba un sacerdote argentino, el padre Claudio Zanauja. No sé si lo pronuncio bien el apellido, pero siempre lo entendí así, no lo conocía él personalmente, que eran noticias globales acerca de las Naciones Unidas y lo que estaban haciendo las distintas dependencias, pero especialmente él lo hacía desde el punto de vista de denunciar la imposición global del aborto, de la ideología de género, de la educación sexual integral, de muchos otros temas de las uniones homosexuales que se estaban elaborando a partir de las Naciones Unidas y se imponía, por así decir, en el resto de los países del mundo se pretendía imponer. Entonces, eso fue como yo comencé, siempre por una cuestión de curiosidad, me interesaba mucho. Durante la secundaria y obviamente a partir de los 15 años en adelante. En el año 95 yo tenía 13 años, participé en una conferencia que dio el doctor Escala, Jorge Escala, hablando de la educación sexual integral y de la ideología de género. Yo todavía me acuerdo, hablaba de la ideología de género, de la educación sexual integral. Obviamente que en Argentina no decía qué es eso, ¿no? Como que increíble las cosas que pasan en otro mundo. Y son cosas que son muy actuales hoy en día y que se terminaron cumpliendo. Una vez en la misma universidad haciendo el doctorado en filosofía política, obviamente estudiando toda la relación de la filosofía con las relaciones internacionales. Yo mencionaba en la otra conferencia los estudios que tuve que hacer sobre la Escuela de Salamanca, sobre los orígenes del derecho internacional, los fundamentos de la misma filosofía política, de los derechos humanos. De hecho, dentro de mi doctorado en filosofía política, la subcategoría, por así decir, de mi doctorado es derechos humanos, porque yo hablé en relación a la libertad religiosa y la libertad de los padres con respecto a la educación de sus hijos, la libertad religiosa en la vida pública y especialmente desde una perspectiva tomista y una perspectiva como la que se elaboró en la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria y tantos otros pensadores. Y obviamente que en el año 2015 se promulgan estos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Ahora lo voy a compartir aquí en pantalla. Y estando uno en Canadá, estando uno estudiando en la universidad canadiense con un gobierno progresista, ultra progresista como el de Justin Trudeau, obviamente que esto tuvo un impacto muy grande porque el mismo gobierno de Canadá dijo, estos van a ser nuestra guía de gobierno. Y es ahí cuando yo me alarmo enormemente y me doy cuenta leyendo los objetivos. Mira, esto salió en el 2015. O sea, mucha gente se está enterando hoy. En realidad esto no es nada nuevo. Yo recuerdo haber leído estos objetivos allá por el año 2015. Entonces yo quiero empezar en primer lugar con recomendando 3 libros para entender bien qué son
qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El primer libro que quiero recomendar se llama, de hecho, El Desarrollo Sustentable, la nueva ética internacional. En este libro, el padre Sanahuja explica lo que es el desarrollo sustentable. Recordemos que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Y en este libro el padre desmenuza absolutamente todos los artículos que han salido de las dependencias de las Naciones Unidas, donde hablan de cada uno de los objetivos. Ahora bien, el padre Sanahuja no escribió, o sea, que tal vez me equivoco, pero él no escribió este libro para desmontar la Agenda 2030, claro, para desmontar cada uno de los objetivos. Simplemente las Naciones Unidas lo que hicieron es resumir absolutamente todo ese contenido ideológico doctrinal en una Agenda 2030 y 17 objetivos que coincidentemente el padre Sanahuja, por otra parte, los había denunciado ya, los venía denunciando en los últimos 20, 30 años. Entonces, este libro a mí me parece importantísimo. Es importantísimo. El segundo libro es escrito por un profesor de filosofía política de la Universidad de Lovaina, el padre Michel Chuyans, muy importante también porque él fue el embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, enviado por Juan Pablo II, y escribió un libro como fruto de su experiencia que él vivió en las Naciones Unidas, que se llama La cara oculta de la ONU. Es un libro importantísimo porque ahí demuestra que, en definitiva, los objetivos principales de las Naciones Unidas son el control poblacional, el aborto, la ideología de género, la educación sexual, las uniones homosexuales y especialmente el crear un nuevo orden mundial. El padre Chuyans, él dice lo siguiente: el peligro más grande para el cristianismo desde el siglo IV, cuando fue el arrianismo, sí, es el nuevo orden mundial. Es interesante porque yo recuerdo haber leído esa frase en este libro. Yo lo primero que me pregunté es lo siguiente: entonces la iglesia tendría que hacer un concilio, claro, con respecto al nuevo orden mundial. Claro. Porque si el padre Chuyans, que es uno de los filósofos políticos más importantes del mundo, este belga, dice, este sacerdote belga dice que es el peligro más grande y mira, no es que hayan pasado por simplemente algunos vaivenes o... sí, claro. Hemos tenido la revolución bolchevique, hemos tenido la revolución protestante, hemos tenido todo el problema de los albigenses allá por el siglo XI y XII, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Es decir, no es que hayan pasado cosas accidentales entre medio, han pasado cosas tremendas entre medio para la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, pero sin embargo el nuevo orden mundial es el peligro más grande. Y el nuevo orden mundial es lo que vamos a ver ahora, es la Agenda 2030, en definitiva. Y el tercer libro, uno dice que no hay que recomendar libros propios, pero los voy a recomendar pues, simplemente porque yo he venido estudiando este tema de hace muchos años y simplemente en este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, lo que hago es tomar uno de esos aspectos de la Agenda 2030, que es el reseteo o reformateo cultural que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. En definitiva, ese es el objetivo de mi libro. Centrarse específicamente en esta revolución cultural que se profundiza cada día más y se manifiesta especialmente en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a definir la pregunta que me hacía recién. Sí. ¿Qué es la Agenda 2030? Yo personalmente la defino así. La Agenda 2030 es básicamente un plan internacionalista, un plan globalista que busca en los hechos, en cuanto a los hechos, suplantar la soberanía de las naciones, sus constituciones, eliminar las constituciones y erigirse en principio y guía de toda decisión que se tome y que tienen como fin fundamental, y esto es importantísimo, el objetivo fundamental es imponer el aborto en el mundo, el control poblacional, la ideología de género como nuevo paradigma para entender al ser humano y que a su vez pone a la ecología, no a la persona humana, como el fundamento de toda decisión política. Esto es algo que no es que uno está sacando de la galera o estás inventando, sino que efectivamente hay gente que pone esto de modo público para que se sepa. Ciertamente que sí, y obviamente que para poder definir un movimiento, una ideología, para definir una Agenda 2030, uno tiene que pasar mucho tiempo estudiando, teniendo en cuenta todos los aspectos de la misma, y a partir de ahí elaborar una definición que describa de alguna manera la esencia de lo que se busca, ¿no? Okay. Y obviamente que la Agenda 2030 a mí me llevó mucho tiempo poder entenderla y poder decir fácilmente, que suena muy fácil en una oración, cuál es realmente el objetivo principal. Lo curioso es que según las mismas Naciones Unidas, lo único que tienes que hacer para aceptar esta agenda es simplemente sentarte en el sillón. De hecho, ellos mismos lo llaman la guía de los vagos para salvar el mundo. Esta es la misma página de las Naciones Unidas.
Guía de los vagos para salvar el mundo. Y uno dirá, pero esta es la página de las Naciones Unidas, ¿no? Esto acá no hay nada de fake news ni nada. ¿Por qué es eso? Porque simplemente tienes que aceptar todo. Desde las redes sociales puedes cambiar el mundo. Paradójico, ¿no? Muy bien. Las Naciones Unidas y la Agenda 2030, hay un problema con esto y yo creo que ha llevado a muchísima confusión y aceptación acrítica de muchas personas, de obispos, de santos padres, vamos a decir, y vamos a hablar un poquito después de eso, porque a primera vista parece ser que el logro de cada objetivo es una tarea noble. ¿Quién va a estar en contra del fin de la pobreza, de que no haya hambre, salud y bienestar, educación de calidad? Bueno, las 5 ahí ya es cuestionable porque comienza a hablar de una cuestión ideológica, pero ¿quién está en contra del agua limpia, por ejemplo? ¿Quién está en contra de que haya trabajo decente y crecimiento económico? ¿Quién está en contra, por ejemplo, de que se salven las ballenas en el objetivo 14? Entonces, aquí hay un problema serio realmente porque detrás de cada objetivo y especialmente detrás de la palabra sostenible o sustentable hay toda una historia y una ideología anticristiana y antinatural muy clara, que es lo importante que hay que rescatar. Y eso yo, gracias al padre Claudio Sanahuja y toda la investigación exhaustiva que él hizo de la palabra sustentable o sostenible, la traducen mal en realidad porque tendría que ser sustentable, es una palabra peligrosísima porque en definitiva lo que plantea es que para que el mundo sea sustentable lo que tenemos que hacer es eliminar personas, porque el ser humano es el peligro más grande que exista. Entonces, la Organización Mundial para la Salud publicó un artículo en el año 2018 que se llama Género, Salud y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este artículo es revelador, es un artículo oficial, porque ahí se afirma que la educación sexual integral es una de las herramientas fundamentales para lograr los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la ESI, la educación sexual, con el agua potable, con los ecosistemas, con la vida submarina, con la ballena que se encalló en la playa, con los pingüinos, con la energía solar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la única cosa que a mí se me ocurre así como un simple lector de afuera es, dado que la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera, disminuye la cantidad de población, entonces por lo tanto conviene estimularla para que la gente no tenga más hijos. Dos homosexuales no pueden tener hijos naturalmente hablando. El aborto elimina a la gente que naturalmente vive en el mundo. Entonces, bueno, se me ocurre eso, nada más. Otra opción no veo. Bueno, de hecho eso es lo que dice este artículo. Ok. Que la educación sexual integral es la manera más efectiva para lograr el control poblacional. Claro. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar un gulag para matar gente. Claro. No hace falta hacer un genocidio ruandés para matar 1 millón de personas o el caso de los armenios. Claro. Simplemente aquí, con una mentalidad anticonceptiva y abortiva en los niños, es el modo más eficiente para eliminar la población, porque es la población el enemigo del agua potable, el enemigo de las ballenas, el enemigo de los pingüinos, del ecosistema. Es interesante. Entonces, la educación sexual integral, por eso yo lo repito muchas veces a los padres, les digo, la educación sexual integral es algo a lo cual no deben exponer a sus hijos, porque hay todo un plan ideológico de fondo y en mi libro lo explico muy bien y lo fundamento con muchísimos documentos. Yo quería hacer una serie de puntos breves para explicar realmente por qué es una agenda perversa, para que la gente lo entienda y quede claro realmente todo esto. En primer lugar, la Agenda 2030, y esto a mí me parece gravísimo, afirma explícitamente que es un programa concreto para aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Entonces, a ver, si la Agenda 2030 es un resumen de todas esas cumbres, tenemos que ver de qué se trataban esas cumbres. Entonces, veamos. Que esto es lo que denuncia el padre Sanahuja incluso antes de que se dé la Agenda 2030. ¿Cuál era el objetivo? DACA 1964, alterar la imagen de la familia y alentar la homosexualidad. Bucarest 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto. Ahora bien, el que lo dude simplemente tiene que ir a los documentos que se promulgaron y van a ver esto. Cairo 1994, promulgar los derechos sexuales y reproductivos, lo cual significa aborto, y la igualdad de género. Pekín 1995, promocionar la ideología de género.
De hecho, en Pekín, en 1995, fue la estrella que habló en esa conferencia fue Judith Butler. Ah. Y claro, como los países del mundo se escandalizaron ante la locura del género, ¿qué hicieron las Naciones Unidas? Decidieron postergar la votación para el documento final 2 días más. ¿Y cuál fue el problema de eso? De que la mayoría de los países no tenía plata para cambiar el pasaje porque ya les habían dado el monto fijo y no podían quedarse 2 días más. Eso me lo contó el enviado de Argentina, de apellido de la Torre. Y se tuvieron que ir el domingo porque tenían el pasaje a la noche, no podían pagar los $2.000, $3.000 de multa por miembro de la comisión para quedarse y el hotel y demás. Entonces fue una trampa que hicieron. Eso es interesante para promocionar la ideología de género. La nueva ética y moral atea de la Carta de la Tierra de 1993. El que quiera puede leer esta carta, es terrible realmente porque es básicamente una mezcla de ecología pagana con teología de la liberación pagana también. Detrás de esto estuvo Hans King, por ejemplo, estuvo Leonardo Boff. Sí, están todos los nuevos, lo que decían los nuevos 10 mandamientos de la humanidad, ¿no? Eso mismo. Y es interesante cómo todos estos terroristas intelectuales de los 70, todos se volvieron ecologistas de repente, todos paz y amor, los mismos que promovían las revoluciones en Latinoamérica en los 70, son todos ahora paz y amor y protejamos las ballenas. Está la carta de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. Por eso, a ver, el Día de la Tierra es un día tremendo realmente para la humanidad que se celebre porque es en conmemoración a toda esta ideología realmente pagana, ecologizante y totalmente en contra del hecho de la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque estas cumbres llamaban a disminuir la población pobre por el control de la natalidad. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque en la Carta del 92 ha cambiado el lenguaje, y eso obviamente, nuevamente lo repito, gracias al padre de Sanahuja, que fue el que me hizo ver eso en sus libros. En el año 92 se usaba que había que traer el aborto para eliminar a los pobres. ¿Por qué es eso? Porque los pobres, en una visión evolutiva, darwinista de la historia, los pobres tienen hijos que van a ser pobres, como si un pobre nunca pudiese salir de la pobreza o de su condición por medio de la educación, del trabajo, del esfuerzo. Bueno, entonces, si vamos a eliminar la población, la pobreza, tenemos que matar a los pobres, se acabó. Hoy en día decir eso es políticamente incorrecto. Entonces, eso lo dice el padre Sanahuja. Como eso era políticamente incorrecto, tuvieron que encontrar otra excusa. Ahora dicen, por el cambio climático, como son los pobres los que van a sufrir, hay que eliminarlos porque es un acto de compasión. ¿Y qué significa esto? Supongamos que hayan cataclismos climáticos. El argumento que usan ellos es el siguiente: si hay una catástrofe climática, los ricos van a tener aire acondicionado, van a tener una casa, van a tener acceso a la comida, van a tener movilidad, tienen su jet privado, se pueden ir de un lado a otro. En cambio, el pobre no tiene cómo. El pobre que vive en Bangladesh sube 3 metros el nivel del agua y se ahogaron todos. Claro. Entonces, en un acto de misericordia por el cambio climático, tenemos que darles la posibilidad de que aborten para que no tengan hijos, y de esa manera es un acto de compasión. Y eso, en mi libro, en un capítulo, lo titulo como la justicia climática, que es un término que yo lo aprendí leyendo documentos de Plan Parenthood. Ellos hablan de la justicia climática. La justicia climática es un acto de compasión por el cual prevenís que el pobre tenga hijos y de esa manera lo librás a ese niño que nacería de tener que sufrir los cataclismos del cambio climático. Es macabro todo el pensamiento de esos tipos, ¿no? Porque es macabro. Y esto es textual lo que estoy diciendo. ¿No? Aquí no estoy haciendo una interpretación conspiranoica, ¿no? Estas son cosas textuales realmente de este pensamiento. A mí me parece macabro, sí, realmente. Yo creo que esa es la palabra justa, ¿no? Es importante que se conozca de este tema, porque es cuestión de analizar la realidad hoy por hoy, la que estamos viviendo, y a su vez prevenir para futuro, porque esto ya no se trata de algo que va a suceder en el año 2030, no. Viene, como decía Pablo, viene del año 70, 80 o antes, incluso viene preparándose algo parecido a lo que fue la Revolución Francesa, que durante todo el siglo XVIII, 1700, los pensadores revolucionarios que no vieron la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, Diderot, todos estos tipos no vieron la Revolución Francesa, pero la prepararon. Bueno, ahora estamos viviendo lo que otros ya prepararon, ¿no?
es súper importante que se conozca ese tema de la Agenda 2030. Así que yo te agradezco enormemente el esfuerzo. Te apoyo, te insto a que sigas con esto porque son pocos los que hoy por hoy se han metido a hablar, como decía al principio, cuando me busqué a alguien para que se ponga a hablar seriamente. Yo te he escuchado, prácticamente esto no ha sido una entrevista, es una conversación, yo te escuché, soy un pequeño alumno nada más acá. Es bueno que sigas con este trabajo porque la verdad que es magnífico y es un modo también de algún modo seguir con la, como decías antes, lo de pararse sobre los hombros de un gigante siendo un enano. Y así entonces uno continúa esto que es la tradición, que es ciertamente es una especie de eslabón de una cadena nada más. Así es, sí, especialmente animar a la gente a que se formen también ellos y que, claro, es eso último. La agenda se llama 2030, pero es una agenda que está siendo implementada desde hace décadas y lo estamos viviendo cada día más en carne propia. Así que ahora nosotros lo que nos corresponde dar esta batalla, que es espiritual, es una batalla teológica de fondo, es una batalla por lo tanto cultural, pero uno, a veces yo digo cultural y la gente me ataca, no, pero si es teológica, bueno, pero cultural significa eso, Sí. La cultura, lo que nos hace crecer, cultivar, en definitiva es la relación con Dios y toda la tradición teológica del cristianismo y toda la tradición filosófica anterior a eso también. Y bueno, tenemos que apoyarnos los unos a los otros y estar alertas y a partir de ahí uno tiene que estar atento para protegerse uno mismo, para proteger a sus hijos, para proteger a la sociedad, las parroquias, la institución en la cual uno esté, porque estas ideologías penetran y destruyen. Ese es el problema. Así es. Son destructivas realmente. Así es. Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo. Ya te tendremos de vuelta por acá si Dios quiere en este canal. De vuelta los felicito a Pablo y también los insto a los que están viendo este programa, los que van a verlo después, que apoyen el canal de Pablo, que vean sus programas, que incluso compren su material, que realmente vale la pena en lengua hispana. Bueno, ahora está traduciendo sus libros a otras lenguas, de hecho la otra vez me contó que el alemán también. Sepan que es de la gente seria que puede hacer que uno vaya creciendo espiritual y culturalmente. Dios los bendiga a todos. Gracias, Pablo, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.